Bueno, hola amigos, amigas y amigues de mi canal de YouTube. Lo prometí es deuda y aquí tengo otro invitado súper especial de Jamundí. La idea en este canal es resaltar las cosas positivas que están sucediendo en el municipio. Es mi tierra y quiero pues nada, resaltar las cosas bonitas que están sucediendo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Leandro. San Clemente, que es un gestor cultural muy importante en Jamundí. Tuve el placer de conocerlo hace ya un par de años, ¿no, Leandro? Dos Y años hace ya que nos vimos. sí. Y en ese momento estabas trabajando en la biblioteca, pero bueno, aquí vamos a lo que vinimos, a hacerte preguntas interesantes sobre lo que está sucediendo Bueno, en Jamundí. Y yo sé que lo tuyo, preparado. Leandro, es el arte, la cultura en Jamundí. Y de pronto, si pudieras presentarte un poquito a la gente del canal, quién es Leandro, en qué está involucrado, qué es lo que está haciendo y por qué de pronto Sonia lo trajo a este canal de arte y cultura. Claro que sí, Sonia. Primero, muy agradecido y muy honrado de que me hayas pues invitado a este espacio. Yo sé que tú pues siempre estás preocupada por nuestro municipio, aún a la distancia, por nuestros procesos culturales y pues no me queda más que tratar de corresponder pues a esa, a esa generosidad tuya pues aquí compartiendo contigo en este espacio. Pues que quién soy, soy un jamundeño así como tú. He vivido toda la vida aquí en el pueblo. Por alguna extraña razón y de manera deliberada he evitado pues irme de aquí. Y digamos que ya tengo como las raíces muy asentadas aquí en este suelo. Yo siempre lo digo, fui un niño que entró a la biblioteca de su pueblo en algún momento y que nunca salió de esa biblioteca. O en cierto modo, la biblioteca nunca salió de mí también. Yo me crié pues como entre libros y esa siempre fue como mi segunda casa, la biblioteca pública. Yo soy hijo de la biblioteca pública, eso siempre me gusta pues como hacer énfasis en eso. Y, y pues a partir, digamos que de estar entre libros, pues también me fui interesando por otros temas, ¿no? Por temas relacionados con la cultura, con el arte, digamos que son cosas que a mí me llaman mucho la atención, siempre me han llamado la atención. Y con el paso del tiempo, pues yo me fui volviendo pues un gestor cultural, es decir, alguien que organiza eventos o que está detrás, digamos que de movidas culturales aquí dentro del municipio, con cosas como cineclubes, como encuentros de narración oral. eh, y de alguna forma, pues lo hice de forma independiente durante un buen tiempo. Desde hace unos 3 años ya yo estoy vinculado de forma eh, relativamente permanente a la Secretaría de Cultura del municipio. Es decir, conozco los dos ámbitos, conozco el ámbito de la gestión cultural de manera independiente y también el ámbito de la gestión cultural, pues desde lo institucional. Y en ambos terrenos, pues hay sus cosas chéveres y sus cosas que de pronto no lo son y que uno tiene como que ir sabiendo manejar y lidiar pues cada uno de estos dos escenarios. En ambos me he sentido muy bien porque en últimas lo que uno siempre pretende es servir a los demás, servir a la comunidad y tratar de encontrar respuestas o ampliar las preguntas a partir pues, de lo cultural, a partir del arte, a partir de las preguntas sobre nuestra identidad. Entonces, creo que nunca he dejado de ser un aprendiz, un curioso, esa curiosidad que tenía de niño, yo creo que no la he perdido, y es lo que siempre me motiva como a tratar de encontrar siempre como algo nuevo, o sea, tratar también siempre de encontrar nuevos discursos, nuevas perspectivas y nuevas posibilidades, pues, de servir a través del arte. Muchas gracias, Leandro. Has dibujado muy bien lo que es Leandro y lo que es el municipio de Jamundí. Te quería hacer una pregunta. Mucha gente cuando yo hablo de Jamundí, de pronto no tienen esa relación tan directa de Jamundí con el arte y la cultura. ¿Tú cómo verías esa relación? ¿Hay realmente un movimiento cultural en Jamundí en este momento? ¿Tú crees que es algo nuevo o es algo que ya se venía haciendo desde antes y que de pronto ahora es que está como más visible? Yo creo que esas cosas siempre han existido. Nuestro municipio ha sufrido una explosión demográfica que era impensada, por razones pues que pues, no voy a entrar en ellas ahorita en detalle, pero nuestro municipio era pequeñito y la cantidad de habitantes que tenía era muy poca. A mediados de los 80, incluso hasta principios de los 90, era un pueblo muy pequeño
y digamos que como con un entramado como de identidad y relaciones como muy simple hasta cierto punto. Eh, Después de la segunda mitad de los 90 y cuando ya arrancaron los 2000, aquí llegó muchísima gente, empezaron a hacer muchas como unidades de vivienda y eso creó pues de alguna forma como cierto desequilibrio, por decirlo de alguna forma, porque el pueblito que durante casi un siglo tuvo un crecimiento muy gradual, de un momento a otro se vio lleno de gente y lleno de gente que venía de muchas partes, con mucha carga cultural diferente. Y eso de alguna forma, en principio, yo creo que fue como muy chocante. Yo creo que fue chocante para los que vivían tradicionalmente aquí, empezar a ver que venía gente de afuera y que esa casi que inamovible forma de, digamos que relacionarse con el entorno, pues sufrió como un choque. Entonces, al principio, las relaciones por lo general traen como esos conflictos. Yo creo que ya un poco más de 2 décadas después de eso, pues ya hay gente que se ha ido asentando, ya empezaron a ver dentro de esos que llegaron, pues otras generaciones que empezaron a nacer los hijos aquí y que de alguna forma los que al principio no se sentían jamundeños, pues ya tuvieron hijos que se empezaron a sentir de aquí. Ahora, pensar un poco en términos como de movimiento es difícil justamente por eso, porque antes, cuando el pueblo era chiquito, la gente lo que veía era como los loquitos del pueblo, los teatreros, los que Sí. pintaban, los que tocaban música, entonces eran como los loquitos allí del pueblo y eran como vistos de forma pintoresca y hasta simpática. Eh, y yo creo que en cierto sentido esa visión ya está empezando a cambiar a partir pues, de muchos fenómenos. Yo voy a decir algo, por ejemplo, respecto a las manifestaciones que se han dado pues, acá en nuestro país a partir del 28 de abril. Nosotros tenemos un sector que queda en la periferia, en la zona urbana, pero es la periferia. Y esa región se llama Terranova. Sí. Eh, eh, digamos que estas personas llegaron allí hace unos 20 años y nunca se han articulado pues como a la dinámica del municipio. Y en cierto modo se han sentido siempre olvidados. Cuando surgieron las manifestaciones, esta comunidad se manifestó no solamente, digamos que por las demandas que había a nivel nacional, sino por sus demandas particulares, porque tenían problemas en sus vías que no estaban pavimentadas, porque no había un puesto de salud, porque no había un sitio para tener encuentros culturales o artísticos, ese tipo de cosas. Y ocurrió algo muy significativo, o por lo menos para mí es muy significativo, y es que en estas manifestaciones, porque ellos cerraron la vía panamericana, pues una vía principal de nuestro país que conduce al sur y también al sur del continente, eh, en estas manifestaciones se empezaron a encontrar colectivos culturales de jóvenes que no se reconocían entre sí, no sabían que pertenecían a su misma comunidad. Y ahí empezaron a encontrarse porque empezaron a realizar manifestaciones de danza, manifestaciones de gráfica urbana, hay mucho grafitero allí también involucrado, de los músicos, de los que hacen teatro, y entonces empezaron a reconocerse. Y yo creo que la base para empezar a hablar de movimientos es justamente esa. Primero el autorreconocimiento y también el reconocimiento de los demás. Y yo siento que aquí en nuestro municipio no ha habido movimientos justamente por eso, porque lo que ha habido son como unas explosiones muy espontáneas, pero que son dispersas. Y yo siento que los movimientos tienen que ver no con que uno esté en la misma onda de pensamiento de los demás, sino con que uno empiece a saber que es que hay otros que también están haciendo cosas similares a las que está haciendo uno, que es que si hay un grupo de teatro que está muy enfocado, que si hay un grupo que tiene, por ejemplo, como un componente feminista, hay un grupo de chicas que se llama Las Muchachas, que tiene como un componente que es feminista y ellas no se reconocían solamente dentro de lo que hacían, pero después se dieron cuenta de que es que hay algo más amplio a lo que uno también pertenece. Entonces yo lo que siento es que estos movimientos, pongo ese como ejemplo, puede haber más, pero digamos que pongo eso como un ejemplo que nos sirve mucho aquí para lo que estamos conversando. Eh, pero que sí estamos como en la antesala de que podamos empezar a decir que tenemos movimientos. Aquí siempre ha habido gente que hace cultura y siempre ha habido gestores, pero eso que tú dices a nivel de movimiento, yo creo que es algo que todavía está en un estado incipiente, pero que cosas como las manifestaciones, porque es que las manifestaciones, el paro que hubo en nuestro país, bueno, que todavía existe las manifestaciones, de alguna forma lo que hizo fue que repensáramos el por qué y el para qué del arte, y que no solamente se está para entretener, no solamente se está para pasar el rato con eso, sino que hay una gran carga
de reflexión y de acción detrás de la cultura y detrás de los artistas, del arte. Y yo creo que eso fue muy importante y que la gente, y sobre todo los que son más jóvenes que empiezan pues como en este camino, han empezado a ver eso, que ya no solamente es un goce estético y que no solamente se trata de sentirse bien porque a uno le sale bonita una tonada, sino porque uno tiene adentro cosas que decir y que el arte es una forma también de decirlas y también de traducir cosas que otros quieren decir pero no saben cómo hacerlo y el arte también es una forma y un vehículo para hacerlo. Total. ¿Cómo se puede mantener, cómo se puede visibilizar más esos movimientos que están surgiendo? Y sobre todo me parece interesante lo que tú decías, que entre ellos no se conocen. ¿Qué, qué se está haciendo de parte, por lo menos tú que estás trabajando con la alcaldía? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer incluso mejor para que para articular esos movimientos y darles más visibilidad? Bueno, esto es un trabajo que yo creo que tiene su bemol, es difícil porque, y lo he experimentado en carne propia, yo no quiero pues como poner el dedo en la llaga, pero tampoco quiero ser como ciego a la autocrítica desde el punto de vista institucional. Históricamente, desde los gobiernos centrales, regionales y hasta nuestros gobiernos locales, hemos tenido a la cultura, hemos tenido al arte pues como algo secundario, algo que no tiene importancia ni relevancia. Y digamos que en armonía con esto, pues lo que ocurre es que el tema presupuestal siempre es una dificultad, es una limitante. No nos digamos mentiras, porque es que uno no puede estar simplemente con el discurso de por el amor al arte, porque uno hace las cosas así por amor al arte. Se necesita dinero para hacer cosas y eso es una realidad. Y porque la gente trabaja en eso también y debe ser su modo de vida. Entonces sí ha habido unas carencias a lo largo de los años que yo creo que están allí y hay como unas nociones que están instaladas. Yo creo que eso es más importante o más desafiante que el tema de dinero. Yo lo conversaba en estos días con la persona que es la secretaria de Cultura, cuando llegó en una conversación muy informal y yo le decía a ella, nuestro desafío en últimas no es la plata, porque con plata siempre hemos hecho algo. Sin plata siempre hemos hecho. De alguna forma nos la rebuscamos. Pero el asunto son como las nociones que están instaladas. Por ejemplo, que la mamá venga a buscar un cupo para su niño o su niña y diga, ay, ¿qué hay por la tarde? Que es que no tengo que hacer, que poner a hacer a mi niño por la tarde. Entonces la noción que tiene la persona no es de que el arte es algo para crecer o para expresarse, no, es algo para entretenerse o para ocupar el tiempo. Y bueno, pues ahí de pronto por una cuestión de la casualidad ese niño que trae, pues termina gustándole eso, pero la intención que hay detrás de eso es una intención que está generalizada en la forma de pensar de la sociedad, que la cultura es para loquitos, que la cultura es para desocupados, que la cultura es para entretenerse cuando uno está en el tiempo que no está en las cosas importantes, que Sí. que los que hacen cultura realmente pues no son disciplinados o que eso no es un oficio que implique disciplina, tiempo y dedicación. Entonces, yo siento que lo más difícil es poner a conversar eso. Y ahora, cuando tú mencionas pues lo de la parte institucional, también es muy difícil porque uno siempre, pues, uno no tiene alcance pues a donde siempre quisiera llegar, eso es una realidad. Pero yo creo que lo importante es encontrar formas en que la comunidad, la sociedad civil se encuentra con la parte institucional y se pueden crear cosas. Eso se puede crear a través de la confianza. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio y digamos que a la sensación de autocrítica. Como históricamente las comunidades son relegadas o son instrumentalizadas, pues la gente no cree en lo institucional, eso es una realidad. Y entonces a mí me ha tocado, cuando yo voy a las comunidades, siempre hay unos lazos de confianza que hay que establecer, no desde cero, sino desde el menos cero, Sí. porque la gente desconfía demasiado. Entonces dicen, es que vienen acá porque nos quieren instrumentalizar para decir que están implementando algo que no están implementando, porque hacen un video, se toman una foto y dicen que lo hicieron. Entonces, yo siento que lo que hay que hacer es tener coherencia desde lo institucional, es decir, uno no ponerse a decir, pues que va a ofrecer cosas que no está en la capacidad de hacerlo, pero sí llegar con lo que uno puede y encontrar puntos de cooperación porque los ciudadanos tienen mucho que darle a lo institucional y lo institucional también tiene cosas que aportar en medio de todas las dificultades que hay. Entonces yo sí siento que hay muchas cosas por hacer, pero hay otras que se están haciendo. Nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar nuestra convocatoria de estímulos, que es algo que no Sí. existía en nuestro Oye, municipio. mm, Y yo creo que siempre son
son, son conquistas que parecen chiquitas, pero son conquistas al fin. Entonces lanzamos un programa de estímulos para que la gente presente proyectos y se les apoya económicamente para que desarrollen esos proyectos. Entonces yo creo que son aspectos de confianza. Yo le digo a la gente con respecto, por ejemplo, a este ejercicio, son aspectos de confianza. La gente confía en que si participa tiene la posibilidad de ganar si realmente se lo merece, porque es un proceso transparente, pero lo institucional también confía en que cuando le dé el dinero a la persona, esa persona va realmente a realizar un proyecto y lo va a materializar, y no es que va a usar el dinero para otra cosa. Entonces son como pruebas de confianza que hay que tener y que son muy difíciles, pero que toca hacerlas. O sea, a uno le toca en algún momento desligarse también de sus prejuicios para poderlo llevar a cabo. Total, fíjate que es muy interesante. Justo ayer participé en una conversación de algo muy parecido y se presenta el mismo fenómeno donde las instituciones no confían en la comunidad y la comunidad no confía en las instituciones. Se da de los dos. Y ir creciendo esa confianza entre los dos requiere muchísimo tiempo y de muchísima claridad y de muchísimo trabajo, tanto institucional como de la comunidad, porque se ven los mismos fenómenos, se ven aquí también. O sea, las instituciones o los gobiernos, las alcaldías quieren darle un dinero a las comunidades para que generen proyectos, pero las comunidades no creen en las alcaldías, la alcaldía no cree en la comunidad y se genera lo mismo. Y crear esa confianza yo creo que requiere mucho tiempo también, lo que tú dices. Mm, No, ya. ya. Te preguntaba sobre la parte rural, que me parece muy interesante. Yo te he visto haciendo algunas cosas en la parte rural que me parece que ha sido una parte que los gobiernos siempre históricamente han tenido abandonado, sobre todo cuando estamos hablando de arte y de cultura en la parte rural. ¿Eso cómo se hace, cómo lo has hecho y cuál ha sido tu experiencia con eso? Mm, Hay que hablar primero que hay una particularidad y es que nuestro municipio tiene una gran extensión rural. Nuestro casco urbano es muy pequeño comparado con toda la zona rural. Eh, Creo que es 10 veces más grande la zona rural que la zona urbana. Y tenemos pues una zona plana al lado del río pues más grande del país, que es el río Cauca, y tenemos montaña y tenemos la cordillera, una de nuestras tres cordilleras también ahí. Entonces tenemos como esa riqueza climática, pero también tenemos, y de paisaje, porque es un paisaje muy bonito, pero también tenemos como dificultades y distancias muy grandes justamente por eso. Hay distancias grandes que salvar. Y tenemos la particularidad de poseer una zona que es afro y tener una zona que es indígena en la zona alta. La zona plana es afro, la zona alta es indígena. ¿Cómo llega uno allá? A veces es difícil, por lo que decía, porque es que a las comunidades durante años les han ido a mentir. Y desde el punto de vista cultural hay una cosa que ocurre, y es que a veces, por ejemplo, los documentalistas, los estudiantes universitarios, los académicos o los periodistas van a las comunidades y se valen de ellos para hacer su tesis, para hacer su documental, para hacer su artículo. Y una vez terminan esto, se van y a la comunidad no le queda nada. Entonces, a partir de ahí, las comunidades también han desarrollado una resistencia para el que llega de afuera a querer, pues, como proponer algo y están como en todo su derecho y aparte tienen toda la razón. Yo siempre que voy allá considero que es así. Entonces, siempre también, yo lo decía hace un momento y yo creo que es algo que está en mi discurso porque es la realidad, el tema de la confianza. ¿Cómo genera uno confianza con los territorios? Voy a contar, por ejemplo, yo trabajo con el resguardo indígena. Nosotros tenemos un resguardo indígena que se llama Cuesquihuenaza. Ese resguardo, pues yo fui a trabajar ahí ya hace como unos 3 años y recuerdo que yo le pregunté a una persona que era pues miembro del resguardo. En este momento él es el gobernador. Ya después de esos 3 años, ahorita es el gobernador que se llama Fanor Troches. Pero él trabajaba antes en la alcaldía. Es un muchacho indígena. Y yo le pregunté un día, bueno, ¿yo cómo hago para llegar a la comunidad? ¿Cómo hago yo para trabajar allá? Porque es que yo sé, y es una cosa que decía yo en esa época y se la ha escuchado mucha gente hoy en día, y cada que la escucho trato de corregir al que lo dice, es que los indígenas son muy cerrados. Es que ellos son muy cerrados con la gente de afuera. Y él ese día me dijo, no, nosotros no somos cerrados. Él dijo, las personas de afuera son las que se cierran las puertas. No somos nosotros quienes las cierran. Y me explicaba un poco. Entonces él me decía, yo te puedo llevar
y nosotros podemos tener un ritual. Y si durante ese ritual algún mayor ve que te ríes, que no lo respetas, que no lo tomas en serio, después de que te vayas, ese mayor me va a ir a decir a mí que no te vuelva a invitar. Ya. Entonces, quien se cerró las puertas fui yo. Y así sucede con todo, con el tema de la alimentación, con dónde duerme uno, con cómo se comunica uno con las personas. Entonces, la confianza se genera primero a partir de uno ir sin prejuicios, de uno despojarse de sus prejuicios cuando va a las comunidades y demostrar que de alguna forma pues uno es auténtico, más que un funcionario, pues uno es una persona, uno es un ser humano, que uno se puede sentar en el suelo, que uno puede comer allí con los demás sacando de la olla y que de alguna forma pues uno también pues es sencillo, o sea, la cosa va un poco por ahí. Y después está el asunto de cómo es que uno se puede ligar con las comunidades. Yo cuento siempre, yo he trabajado con un grupo de mujeres que son tejedoras en el resguardo, tejen mochilas como esta que tengo aquí, que me la hicieron en Wow, qué estos días. bonita. Ellas, esa me la hizo una de nuestras compañeras de las mujeres tejedoras. Y al principio yo fui a trabajar con ellas por un proyecto que había y no sé qué, que era una cosa del Estado. Y a mí esas mujeres no me paraban bolas. Yo iba y hablaba con ellas y ellas no me prestaban atención. Ellas eran tejiendo, porque ellas siempre en todo momento están tejiendo en las reuniones, sin importar de qué es la reunión. Y mientras yo hablaba no me prestaban atención. Y bueno, 3 años después, pues somos muy buenos amigos, nos hacemos bromas de todo tipo, nos reímos, nos contamos cosas, pero porque para llegar a este punto, habiendo partido desde un punto en el que no me volteaban ni a ver, digamos que hubo que generar unos lazos de confianza. Los lazos de confianza estaban relacionados con la coherencia, es decir, yo les decía, vamos a hacer esto y esto es lo que nosotros podemos ofrecer desde lo institucional y eso es lo que se hacía. Entonces ellas fueron viendo que las cosas que yo decía, pues de alguna forma se correspondían a los hechos. Y parece sencillo, pero a veces no lo es, porque la gente en la efervescencia a veces de ir a las comunidades, pues quiere prometer muchas cosas o tiene muchas expectativas. Y yo creo que uno debe ser muy aterrizado y en vez de sí soñar en grande y querer cosas muy grandes, pero también ser muy aterrizado, porque en esa medida es que la gente puede confiar en uno e insistir en eso. Siempre es la confianza en el otro, porque en últimas cuando te abren las puertas de una comunidad, no solamente las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas, a uno siempre le abren las puertas con mucha generosidad, siempre, siempre, y siempre son generosos para los alimentos. Cuando yo voy a la zona rural, a mí me mandan con un costal lleno de plátanos y de frutas y de cosas así, Wow. porque siempre hay como mucha gratitud y mucha generosidad de parte de ellos. Ahora, desde el punto de vista cultural, ¿cómo uno se involucra con estas comunidades? Primero, yo insistiré en esto, sacándose los prejuicios. Uno no puede tener el prejuicio dominante de que la guitarra se toca de determinada forma, los danzas son de esta forma y no sé qué, porque uno tiene como a veces esa visión occidental que le han dado pues como en la universidad o en el académico, y resulta que cuando uno va a la vida real con las comunidades, pues se da cuenta y se entera de que no hay, digamos que no hay como una especie de método real, sino que las personas tienen como unas orientaciones. Por ejemplo, en la música del Pacífico, cuando va alguien que está formado con la música académica occidental y va allá, pues le parece que esa gente está perdida en ritmo o alguna cuestión del compás y resulta que no. Lo que pasa es que hay una asimilación diferente que está relacionada con la forma en que esa comunidad digamos que expresa la música y no es que esté equivocado, no es que esté equivocado. Entonces, a muchos que vienen de afuera les cuesta entender ciertas cosas por eso. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, hay una práctica que se realiza el día 28 de diciembre, todos los 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, pues según la Iglesia Católica. Y los santos inocentes está relacionado pues con los niños que cuentan la versión bíblica que fueron asesinados porque Herodes andaba buscando a Jesús. Esos son los santos inocentes. Pues resulta que en nuestra comunidad negra, particularmente en el corregimiento de Villapaz, allí hay una tradición que lleva más de un siglo, lleva como 150 años, en el que cada 28 de diciembre la gente sale y hay unas personas que se disfrazan, se ponen unos disfraces, unas máscaras y salen con unos látigos y salen a darle latigazos a otras personas. Entonces el que lo ve de afuera dice, pero por Dios, esta gente son salvajes. Y resulta que eso tiene una gran carga
de sentido y es muy poderoso. Resulta que sí, ocurre eso, pero lo que pasa es que hay unas personas que desafían, eso es como un acuerdo, ¿no? Salen a la plaza del pueblo y entonces hay unas personas que van listas para desafiar a aquellos que tienen el látigo y lo desafían y le ponen así el trasero para que les den y las piernas y les dan y al que le pegan por lo general está riéndose, es desafiante y risueño. Y resulta que detrás de eso lo que hay es un motivo esclavista. ¿Por qué? Porque resulta que cuando las personas vivían bajo el yugo del cepo y del látigo, pues vivían agobiadas, porque otros los golpeaban. Y lo que trata de mostrar, digamos, que esta tradición es que aún siendo golpeados, aún siendo lastimados, las personas no van a perder ni su esencia y se van a volver a levantar y si los tiran vuelven y se paran contentos porque tienen que seguir adelante. Y es como una forma de decir al amo que por más que le pegue no lo va a acabar y por más que quiera suprimirlo y acabar todo eso que traía de África y sus dioses y lo que significaba y en apariencia habían dejado atrás, que eso no se va a ir, que eso pues va a mutar, pero que la esencia va a seguir ahí. Eh, también la gente lo hace como una especie ya como en temas religiosos, como que las personas sienten que se han portado mal durante el año y que esa es una forma también de expiar culpas. Entonces, claro, para el que llega de afuera, de hecho en YouTube yo vi una vez un video y alguien ponía en los comentarios, es que son unos salvajes, estos negros salvajes que se dan látigo. Pero claro, cuando vos ves eso, cuando ves lo que hay detrás del tiempo de preparación, porque hay un tiempo de preparación para quienes tienen que golpear, aparte pues solamente pueden golpear unas partes del cuerpo, pero hay toda una preparación de la comunidad en torno pues a esta fecha y a esta práctica. Entonces, si uno no está despojado de los prejuicios propios, uno no va a poder entender eso. Y yo creo que el acercamiento a las comunidades está relacionado con eso, con el cómo uno se quita esos velos y cómo empieza uno también a mostrar hacia afuera. Bueno, yo digo, es que en mi pueblo, en la zona rural, hay una fiesta en la que pasa esto y eso. Y la carga que hay detrás de esto es una carga histórica, Claro. ¿cierto? Entonces, la juga, por ejemplo, se baila arrastrando un pie, porque había un grillete en el pie y entonces hay esa relación. Entonces, nosotros no podemos pensarnos nuestras expresiones culturales sin esa carga que hay histórica también alrededor. Total, total. Y qué bonito el ejemplo que cuentas. Aparte porque lo que tú dices, ¿no? Mucha gente lo desconocemos, o sea, me incluyo allí. O sea, uno ve un ritual o ve una ceremonia o ve una de estas manifestaciones y uno, si no conoces lo que hay detrás, lo que hay detrás de la celebración, pues simplemente lo critica, ¿no? Lo critica sin un reconocimiento de la carga que trae. Te quería preguntar sobre Jamundí, es muy interesante porque está lo que tú decías, las tres razas, ¿no? Está lo negro y lo Sí, indígena ahí muy, muy fuerte. y lo ¿Cómo, mestizo. y el mestizo, ¿cómo combinamos culturalmente eso en Jamundí? ¿Cómo lo podemos armonizar? Porque desafortunadamente el racismo hay en todas partes. Eh, Desafortunadamente en Colombia tenemos esta histórica de racismo también, que lo negamos, pero yo creo que está internalizado. Ofendemos a alguien y hacemos las bromas que hacemos, etcétera, siempre denigrando acerca del indio, del indígena, perdón, del Sí. negro, del mismo mestizo. Y Jamundí es muy interesante porque esa combinación está muy fuerte allí, o sea, los indígenas, los negros y los mestizos es una combinación muy fuerte. ¿Cómo se puede armonizar esas? Porque la parte indígena y la parte negra son muy diferentes, la forma de concebir la vida y de concebir sus rituales y sus ceremonias y todo. Es difícil por lo que tú dices, porque hay un racismo estructural. Eh, y hay discursos que se han impuesto de forma permanente y porque, pues, digamos que ha sido un discurso hegemónico. Y es más, han puesto al indígena contra el negro y al negro contra el indígena también en esos discursos. Yo lo que siento es que hay que hacer ejercicios como la gota que golpea la roca de forma constante. O sea, eso tiene que ser, pues porque hay algo que viene desde hace mucho tiempo y eso de la noche a la mañana no lo vamos a neutralizar. Eso es cierto y uno tiene que ser realista. Pongo el ejemplo de un ejercicio que hicimos hace poco. Había mencionado las tejedoras.
que son indígenas. Y nosotros tenemos también a las peinadoras, que son afro, las mujeres que hacen los peinados, que eso también tiene una gran fuerza, es muy poderoso este tema de los peinados, que no solamente es un hecho pues como estético, sino que tiene algo muy importante a nivel pues como de historia y de identidad. Y hace poco hicimos un encuentro entre las tejedoras, entre un grupo de tejedoras y un grupo de peinadoras, hicimos un conversatorio entre ellas y de alguna forma estuvimos ahí haciendo la moderación y pues como que les hacíamos preguntas sueltas, pero al final el ejercicio fue pregúntense entre ustedes. Y fue muy bonito, porque hay cosas que las unas no saben y las otras, pero empezaron a preguntarse, bueno, ¿desde cuándo le enseñan a una niña a tejer? Y las otras le preguntaban, bueno, ¿y las niñas cómo les hacen para enseñarles a peinar? Y empezaron a hacer preguntas como del significado, entonces, que qué significaba tal color, que qué significaba tal figura geométrica en un tejido, y las otras preguntaron que si había, que si había como unos patrones allí que tenían unos significados, y fue muy bueno porque de alguna forma se quebró un poco la distancia, les quedó pues la curiosidad, las relaciones y el entender también el otro a partir de las diferencias, pero también a partir de las similitudes, porque resulta que es que las unas hacen trenzado con tela, con hilos, y las otras lo hacen con el cabello. Entonces no hacen cosas tan diferentes, a pesar de que tienen sus particularidades, también tienen sus semejanzas. Son mujeres de grupos étnicos y las mujeres de grupos étnicos son históricamente excluidas. Entonces también hay más cosas en común de las que podría pensarse. Entonces, yo siento es que este tipo de ejercicios son los que tienen que estar de forma permanente haciéndose para que nos empecemos a comprender, para que no sean solamente los indígenas en la montaña y los afro acá en la parte plana junto al río, sino que haya un punto donde se puedan encontrar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que apuntarle, venimos de una tradición muy larga de racismo, de un discurso, en nuestras estructuras mentales, en nuestras formas del lenguaje, están instalados. Y la única forma de revertir eso, pues, es educando, exponiendo siempre a unos con los otros para que nos demos cuenta de cómo es que son los otros y que realmente ahí lo único que hay son unos discursos externos que nos han construido en torno, pues, como a ciertos grupos sociales o a ciertos grupos étnicos. La tarea está por hacer, pero yo creo que el camino es ese. ¿Cómo? Que sigue siendo parte de ese colonizaje, de esa parte de enemistarnos los unos con los otros. Eso, yo creo que el ejercicio que hicimos con los grupos de mujeres fue un ejercicio de colonial, sí. Pues de colonial. Espectacular, hermosísimo. No sé si tienes fotos o algo que de pronto me puedas compartir más tarde. Yo creo que por ahí tenemos, sí. Sería muy bonito para agregarlo a este video. Claro. Te quería preguntar acerca del nombre de Jamundí. Yo tengo por aquí un libro que ahora voy a sacar, pero te quería preguntar acerca del nombre para la gente que no conoce Jamundí. El nombre puede sonar un poquito así, Jamundí, Sagmundí con X, y también hablarnos un poquito, ahora que está todo el proceso de este tumbar y un poco quitar todas estos monumentos que hacían un homenaje más a los que pues, nos brutalizaron, nos colonizaron y oprimieron y nos enseñaron también a oprimir. Y Jamundí tiene algo muy interesante que a mí siempre me ha encantado y es que tiene el cacique en el Parque Central, es la figura central, no hay un colonizador español ahí, ni mucho menos hay una figura del indígena, del cacique Jamundí. Entonces no sé si de pronto, para la gente que no conoce Jamundí, que no sabe el nombre de dónde viene, si te gustaría de pronto darnos así un pequeño repaso histórico de dónde viene el nombre y de ese homenaje que tenemos ahí en el parque de Jamundí. Bueno, el nombre Jamundí el nombre es indígena, tiene una raíz indígena. Hay, digamos que algunas versiones respecto al nombre. Hay personas que hablan que le dicen Samungoy, he escuchado una que dice Camunqui, pero digamos que con lo que nosotros podemos contar es con una transliteración que hicieron los cronistas españoles de lo que escuchaban decir a los indígenas. Es decir, escucharon y ellos lo que hicieron fue coger y transcribirlo como mejor pudieron. Y esta transcripción resultó en la palabra Jamundí, que en algunos casos se escribe con X, pero con X pues no se pronuncia con X, se pronuncia como una J.
entendiendo que esto es una pelea que yo voy a tener aquí con todo el mundo, porque todo el mundo utiliza siempre el sa, y pues realmente debo decirlo, no me gusta decirlo, pero debo decirlo que están equivocados, porque resulta que la fonética, porque esto es una cuestión lingüística, la fonética de ese signo que nosotros damos por X, pues no siempre fue como X. Entonces, la J vino a aparecer después, un tiempo después. Entonces, como no existía esa letra, no significa que fonéticamente no existiera. Es decir, el sonido existía, el sonido de Hammondí existía. Y lo que pasa es que la X, juntada con cualquier vocal, pues lo que nos daba era el ja, je, ji. Pero Por ahí entonces va se la cosa. escribía con la X. Claro, los españoles lo escribieron con la X, pero la pronunciación era con J. Era con Ya, J, sino que la J no existía todavía gráficamente. ok. Vino a existir un poco después. Esto es una cosa que yo no sé si ya es una batalla perdida. A veces siento que ya esa batalla está perdida y que la gente va a seguir diciendo Samundi. Igual no importa. No importa porque de todas formas lo que hay allí, independientemente de si no es 100% igual a como lo pronunciaban los indígenas, sí de alguna forma nos remite a como ese pasado indígena. O sea, sea como sea, es como una puerta, como una cerradura que nos permite a nosotros conectarnos con ese pasado indígena, y por eso es que tenemos nosotros la representación de un cacique, porque nosotros aquí, bueno, nosotros no, los que vivían antes aquí, estaban en un territorio que se llamaba Jamutí, pero también se llamaba así el río, y también se llamaba así al cacique, al líder que tenían ellos pues allí en su pueblo. Era un poco confuso porque varias cosas se llamaban igual, entonces eso ha sido confuso. Pero la cosa va por ahí. Entonces, más allá, digamos, que de la precisión del vocablo, lo que a mí sí me interesa destacar es eso, que hay una relación con lo indígena. Y me parece pues que eso importa mucho, porque de alguna forma lo hemos ligado. O sea, simbólicamente en nuestro municipio las cosas se ligan al, a lo indígena, y digamos que una evidencia de eso es que nosotros tengamos en el parque principal o en la plaza central, tenemos digamos que un monumento, a partir justamente de lo que decías ahorita, que han caído monumentos. Digamos que siempre se dice que la historia la van construyendo quienes van venciendo, ¿no? Poco a poco, y escriben la historia a su conveniencia. Pues lo que ocurrió en este caso fue eso. Y eso también sirve para que nos cuestionemos sobre el sentido de la historia y de la hegemonía de cierto discurso, que no significa que porque ese discurso se haya instalado sea la verdad, sino que hay un momento, así es como funciona todo conocimiento, siempre hay que estarlo reevaluando, y la historia no puede ser, digamos que ajena justamente a estos procesos de reflexión. Total, total. Bueno, hay una faceta tuya que no hemos mencionado aquí y es la faceta de Leandro, escritor. Yo tengo aquí esta belleza que me regalaste cuando estuve en Jamundí hace 2 años, y no estoy mal, a ver si está el año por aquí. No, no me colocaste el año, pero bueno. Es un libro hermosísimo que a mí personalmente, que me cuesta muchísimo leer libros de historia pesados, donde se vuelve muy, 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 muy densos la historia. A mí me encantó primero porque es muy suave, y lo va llevando a uno a un recorrido muy interesante donde prácticamente yo me iba sintiendo como que podía ver las cosas, eran de una forma muy gráfica, muy bonita, pero cuando llegué a la página 67, y fue muy interesante porque lo he ido leyendo por partes, y cuando leí la parte de la página 67, la leí en algo así como principios de abril de este año. Abrí el libro y dije, voy a continuar la lectura. Y lo abrí y justamente llegué a la página 67 y se llama La resistencia a los jamundíes. Y cuando lo Ajá. leí me impactó muchísimo porque en ese momento, a finales de abril, en abril empezaron las protestas que se dieron en Colombia, que todavía continúan, y que para mí personalmente, una opinión muy, 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 muy mía, están completamente, eh, pues nada, entendibles completamente, por todas las cosas que están sucediendo en Colombia, y que la gente pues tiene todo el derecho a resistir, ¿no? O al menos protestar, o al menos dar su voz, y decir que no podemos continuar con estos niveles de corrupción. Pero, en fin, más allá de eso, a mí me encantaría si tú nos puedes leer ese extracto de La resistencia de los jamundíes, tu libro, y después de que me lo leas, pues hablamos un poquito sobre él. ¿Te parece? Listo, listo, me honra mucho, y como tú dijiste,
La intención mía cuando hice este texto era hacer algo que cualquiera pudiera leer, no hacer algo ladrilludo, algo denso. De hecho, es la misma extensión del libro, es muy chiquito, pero tratando siempre de poderlo decir en formas como que todo el mundo entienda, de forma fresca, y hacerlo como contando un cuento, Sí. buscando un poco eso. Entonces, pues voy a compartir, estos son un par de párrafos, como bien había dicho Sonia, eh, y el texto se llama La resistencia de los jamundíes. Dice así: los conquistadores eran militarmente superiores, ya que poseían armas de fuego, armaduras y perros de cacería, mientras que los indígenas no tenían protegido su cuerpo y apelaban a cerbatanas, lanzas y al conocimiento del territorio. A pesar de esto, el asedio de los indígenas era permanente y sin tregua, especialmente en las noches. La feroz resistencia ofrecida por los nativos de Jamundí podría hacer pensar que peleaban por proteger el oro, el maíz o la tierra, pero no es así, ya que les bastaba irse a otra zona para encontrar recursos naturales y materiales para la supervivencia. Los jamundíes combatieron con intrepidez y valentía por la misma razón que lo hacían otros pueblos aborígenes del continente, porque no estaban dispuestos a permitir que la visión del mundo que habían forjado durante siglos en el curso de sucesivas generaciones fuera arrasada. Indígenas como los jamundíes sabían que de sucumbir frente al enemigo pasarían de la comunión con la naturaleza a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, que de su cosmovisión y estrecha relación con los dioses pasarían a estar bajo el yugo de una religión para la que no eran más que bestias sin alma. La abundancia se trocaría en miseria, la vida en enfermedad y muerte, abandonarían el servicio por la servidumbre y se borraría todo rastro de libertad para que imperara la esclavitud. A mí me llegó profundamente esa parte, Leandro, me parece espectacular, me parece que, ¿sabes? Me llegó profundamente, pero también me dio mucha tristeza. Tristeza porque me parece que de alguna forma todavía estamos ahí, de alguna forma, yo no quiero decir que perdimos la batalla, pero de alguna forma todos, después de todos estos años, seguimos dando esa batalla. Y me parece que si bien el texto es histórico, de alguna forma estamos repitiendo la misma historia, estamos condenándonos a repetir esta historia. Tú ahora que lo relees en este contexto del 2021, ¿qué piensas? Yo siento que es así, aparte porque este texto ya es de hace un tiempo, 2013, 2014, y se llama La resistencia de los jamundíes. Y una palabra que se usó mucho desde hace 2 meses para acá es resistencia, ¿cierto? Puerto Resistencia, le pusieron a Puerto Rellena, el puente de la Resistencia, todo se iba volviendo resistencia. Y lo que yo sentía en algún momento justamente era eso, que es que aquí, porque es que hay gente que consideraba que nuestros padres y nuestros abuelos nunca habían protestado. Y personas muy jóvenes decían, no, es que ahorita sí nos despertamos porque ya nos despertamos. Y resulta que es que siempre hemos estado despiertos y siempre ha habido resistencia, incluso desde antes que estuviéramos aquí. Hubo resistencia por parte de los indígenas. Yo siento que a veces es un poco injusto con las generaciones anteriores decir eso, decir que es que no, es que ahorita ya esta generación despertó. Y yo creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hace 30 años había gente que protestaba cuando no había celulares con cámara, cuando se llevaban a la gente que protestaba en la noche sin que nadie supiera y todo se volvía un rumor simplemente de los vecinos y no trascendía de ahí. Entonces, también hay que tener respeto por tantos que han muerto y que han dado la vida resistiendo. Y entonces sí, lo comparo con eso, con lo que pasó con los indígenas, y lo que ha pasado aquí siempre es eso, es que siempre ha habido alguien que quiere imponerse y siempre ha habido alguien que quiere oponerse a como a esa imposición. Es triste a veces pensar eso, como que es que no cambiamos el panorama, como que quizá leyendo esto nos damos cuenta de que parece que estuviera leyendo es como un periódico y no un libro histórico, porque es que así como hay una diferencia entre las armas de unos y las armas de los otros, así como hay un discurso en el que al otro se le somete no solamente desde la fuerza, sino desde el vejamen también y desde el desprestigio, que es un poco lo que pasa allí también. Ah, es que estos son bestias, estos adoran dioses y son unos supersticiosos.
Y de esa misma manera también se anula un poco el discurso del otro. Los reclamos del otro ahorita cuando estábamos en estas protestas también eran minimizados. Entonces, parece que lo que han cambiado son como quizá algunos métodos, pero lo que subyace en últimas termina siendo como lo mismo. Algún momento yo veía, no sé si era en Twitter o en alguna pintada en la calle, que cuando estaban como en el momento de mayor efervescencia, las personas en la calle, alguien decía, mi mayor temor es que todo esto finalmente no sirva para nada. O sea, que en un tiempo todas las cosas vuelvan a seguir igual. Yo siento que no van a seguir. O sea, es como mi percepción, pues ya personal. Pero que los cambios, o sea, los cambios no se dan en esas medidas como mágicas de un día para otro. Todos esos son procesos, son aprendizajes, y yo creo que sí puede hacerse, y la gente sí puede entender que hay personas que despiertan. Yo lo decía hace tiempo, acá hubo unas protestas en la Panamericana muy nutridas, y yo recuerdo que cuando inició la protesta era por la reforma tributaria, sí. Y se venía una reforma a la salud también. Yo recuerdo que yo había ido al sitio de la concentración y venía como a las 10 de la noche para mi casa yo solo. Hay una vía que es muy larga. Yo me vine caminando por esa vía todo el tiempo y yo, hubo un momento en que alcancé cuatro chicos que iban delante de mí, 2 chicas y 2 chicos. Y ellos no sobrepasaban los 18 años. Esos 2 chicos y esas 2 chicas, me acuerdo que iba uno envuelto en la bandera de Colombia. Y yo pues tiendo a ser chismoso y a tratar de escuchar las conversaciones ajenas cuando voy por la calle. Entonces, mientras yo los iba alcanzando, yo escuchaba lo que decían, y lo que decían era, no, sí, eso fue el día que cayó la reforma tributaria. Entonces decían, no, sí, cayó la reforma tributaria, pero se viene la reforma de la salud, dijo una de las chicas, y el otro muchacho dijo, no, y esa es peor porque es que esa tiene esto y esto y esto. Y la verdad, y bueno, yo lo sobrepasé y seguí caminando. Y yo la verdad sentí que ese es el gran valor que hay allí. No el valor, digamos, que en cierto modo como de las medidas de hecho, sino la realidad, y es que había unos muchachos muy jóvenes que estaban pensando en esas cosas y que las estaban hablando. Y esas son las personas que nosotros sí debemos decir, es que estas son los que están despertando, porque les importa. Pero sí interesante que los jóvenes están están enterados de las cosas que están sucediendo, saben de las reformas, saben de lo que está haciendo el Congreso, de lo que está haciendo toda esta, no sé ni siquiera cómo llamarlo, toda esta parte clientelista y corrupta de Colombia, ¿no? De las autoridades. Te quería hacer una pregunta, tú, escuchándote, yo me lleno como de optimismo, como que, wow, sí, las cosas pueden cambiar. ¿Tú cómo verías Jamundí en 30 años? Cuál es tu visión de Jamundí en 30 años? No voy a decir Colombia, dejémoslo en lo local, Jamundí en 30 años, ¿cómo lo ves? Es muy difícil hacer esas proyecciones, porque Colombia es un país en el que pasan tantas cosas de un día para otro. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, la cosa más ilógica de la vida ocurre. Y ocurre, y estamos preparados para que eso ocurra. Pero yo sí pienso que nosotros debemos tener un municipio que esté preparado para albergarnos a todos, un municipio donde quepamos todos. Pero yo creo que nuestra naturaleza es ser pluriétnicos y es ser multiculturales. Y yo creo que no hemos explotado eso. Eso lo manifestamos siempre. Yo lo escucho mucho desde que era más joven. Lo escucho y lo escucho y lo escucho. Y eso me parece que se ha vaciado de sentido. Decir, sí, somos multiculturales, pero bueno, ¿en qué lo aplicamos? No solamente es el hecho de que haya gente viviendo en diferentes sectores y que venga de otras regiones del país. Es como nosotros podemos aprender a convivir entre todos y le sacamos un provecho a eso, a nivel de la convivencia, a nivel del desarrollo cultural del municipio y el desarrollo en otras áreas como el desarrollo económico, etcétera. Que yo creo que sí podamos ver que podemos caber todos aquí, porque yo creo que eso es como que simplemente estamos ocupando una superficie, pero eso no es suficiente. Y yo sí lo que desearía, no quiero hacer de futurólogo, sino más bien como desde el deseo y el anhelo, es que a mí sí me gustaría que tuviéramos un espacio donde todos quepamos, donde puedan caber diferentes orientaciones sexuales, políticas, religiosas y también culturales. Qué bonito, yo tengo la misma visión, lo comparto. Espero que nos podamos hablar en 30 años y compartir y decir, mira, sí se dio. Eso espero.
Una pregunta, si tú pudieras vender la idea de a alguien que no conoce Jamundí y quieres que vaya y visite Jamundí, ¿qué resaltarías de Jamundí? ¿Cómo invitarías a alguien a que conozca Jamundí? Pues tenemos muchas. Yo creo que hemos sido un municipio de resistencia. Nosotros hemos resistido cosas muy duras, paramilitarismo, narcotráfico con mucha muerte. Nosotros, aquí ha habido mucha muerte, pero también ha habido mucha vida. Yo creo que aquí hay mucha vida. Hay gente muy destacada en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito del arte. Hay gente muy, muy buena para hacer muchas cosas. Y yo creo que eso va floreciendo y se ha ido multiplicando. Y aparte de eso, pues nosotros tenemos pues unos sitios espectaculares para ir. Eso no es una mentira. Tenemos unos paisajes muy hermosos. Y yo creo que si nosotros si podemos articular mejor la forma en que vivimos, vamos a poder tener un espacio donde pueda uno invitar a otras personas. Yo siento eso, que nosotros tenemos un lugar que sea un lugar donde puede venir alguien y enamorarse, digamos que de eso, de nuestra capacidad de reponernos, y yo creo que construir a partir de habernos sentido quizá derrotados o de haber derramado sangre. Yo creo que es ver cómo nosotros podemos sobreponernos a eso. Bueno, pues muchas gracias, Leandro. Un placer. Yo creo que yo me podría quedar aquí hablando contigo otras dos Sí, sí, horas. sí. Me encantaría. Otro día también, con mucho gusto. Sí, me encantaría tener como la segunda parte de esta entrevista. Ah, Recomiendo bueno, muchísimo este hagámosle. libro. A mí me ha encantado, de verdad que sí. Me parece, leyéndolo, me parece que estoy leyendo no solamente el pasado de Jamundí, pero también entendiendo el presente. Yo creo que cuando uno entiende la historia, podemos entender el presente y podemos cambiar el futuro en nuestra pequeña medida, en nuestra humilde medida, pero la podemos cambiar. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la No, entrevista, a ti. encantadísima, y quedamos para la segunda parte. Quedo comprometido. Seguro que sí.